Estaba con el ministro de Trabajo aquí, ¿no? Le preguntaba por qué insisten en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la pena de muerte, como si fueran la solución a un problema que exige, digamos, mejores planes hoy, porque esto avanza y ya esto no es actuación únicamente de organizaciones importantes, grandes, ¿no? Los Pulpos, los Gallegos, Tren de Aragua. Ya no, es delincuencia común, a río revuelto ganancia de pescadores. Ya se dieron cuenta que ese es el negocio hoy, poner en la mira algún pequeño negocio, amedrentarlos hasta que te paguen. Y la facilidad de contratar sicarios, ¿no? La facilidad con la que te puedes hacer de armamento en el mercado negro. ¿Qué se está haciendo o qué se debe hacer? Enrique Castro es experto en seguridad ciudadana, está con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, como respuesta desde el Ejecutivo, lo que hemos visto y ha sido más visible ha sido los estados de emergencia y las promesas de equipar mejor a la policía. Pero el policía que fue baleado y que murió esta semana intentando evitar un robo a un camión, la familia salió y dijo, él se había comprado su chaleco antibalas y probablemente no era el mejor. Pero bueno, y mientras tanto la alta oficialidad reclama, el comandante general de la policía ha dicho, ¿qué quiere? ¿Que vengan en bicicleta? ¿Que me conduzca en bicicleta? Necesitamos autos. ¿Qué hacemos? Bueno, son discursos un poco contradictorios, pero bueno, la realidad es que tenemos organizaciones criminales que son las que buscan garantizar derechos y libertades. Claro. Es una distorsión del Estado de Derecho. O sea, el Estado aparece justamente para garantizar derechos y libertades, pero al no lograrlo, vienen estas organizaciones fácticas y te dicen en calle, en terreno, yo te voy a brindar seguridad, ¿no? Yo te voy a permitir trabajar. Y antes esto ocurría en determinadas poblaciones o determinados grupos de trabajo marginalizados. Las trabajadoras sexuales, los usuarios medicinales de droga, los usuarios adultos de droga, los colectiveros, el mundo informal, pero cada vez pues, se va copando del mundo informal al mundo formal. Y lo que tenemos además en crecimiento leído del Perú oficial es un número de denuncias que crece exponencialmente. Sin embargo, el número de denuncias, y esto ya se ha repetido varias veces, apenas recoge el 13% de la realidad. Solo el 13%. Y es gravísimo. Dato, es muy grave, porque si tú estás hablando de que estamos en 5.600 denuncias por extorsión, en realidad hemos estado bordeando los 30.000. Los 30.000 casos de extorsión, ¿no? Asumiendo que proporcionalmente esto es apenas el 15%, en realidad el dato, o sea, el Perú real, sobrepasa exponencialmente al Perú oficial que tenemos en la actualidad. Tenemos sí algunas medidas que han generado desde el Estado, pero vemos que son insuficientes porque suelen ser las mismas y solemos repetir las mismas para toda la expresión de extorsión. Y no es igual la extorsión que se realiza a los pequeños bodegueros o a los bodegueros que a el transporte público, claro, o que a los comercios informales o las trabajadoras sexuales o los que hemos mencionado anteriormente. Entonces se plantea un único modelo para poder hacerlo simétrico y ahí tenemos un primer gran error. El segundo gran error es que carecemos de información. Carecemos de información porque muy poco se denuncia y porque la lógica de trabajo en calle es disuasiva o represiva, pero no es comunitaria. Y esto no es un término apostólico, en realidad es un término que viene del curso de la seguridad pública para establecer puentes de comunicación, tejidos sociales, recuperar información que está en la calle a través de un policía o un sereno que está en contacto con el vecino. No solamente con el vecino, con el trabajador en calle, con el conserje, con el paseador de perros, con la nana que saca a pasear al niño o al adulto mayor. Que hay un montón de gente que está en calle con los cuales no se trabaja. ¿Qué tipo de trabajo interconectado tendría que realizarse en este trabajo comunitario? Para empezar, ganar la confianza de la persona que está en calle trabajando, que muchas veces es un vecino flotante, porque no es un vecino residente, sino que viene de otro distrito a estar muchas horas trabajando en calle, mirando lo que ocurre y conociendo lo que pasa. Entonces, tanto los policías o los muchos serenos que existen en los distritos pueden entablar estrategias comunicativas con estas personas. Y no esperar que al inicio de la conversación te entregue información, sino que hay que construir confianza, hay que generar en 1 o 2 semanas ciertos acercamientos para que empiecen a entregar información y evitar
pues ponerles un chalequito amarillo, ponerles un silbato, señalar que son informantes de la policía, claro, o que son obvio, informantes ¿no? de la Los pone municipalidad. como si fuera el blanco del bull. No, eso no hace sentido. Okay. ¿Qué otra estrategia diferenciada tendría que aplicarse en el combate a la inseguridad ciudadana? Justamente, hacer estrategias diferenciadas, caracterizar bien lo que está ocurriendo con la extorsión al transporte, que es distinto, muy distinto a la extorsión que está ocurriendo en comercios, en lugares, en territorios comerciales, ¿de acuerdo? Y en ambos casos hay que trabajar con técnica de investigación criminal, ¿de acuerdo? Y para ello necesitas información. Lamentablemente, la información con la que se cuenta se pierde rápidamente. Y esto ha generado que muchas personas se alejen de la denuncia policial. Y hay que decirlo, mucha gente siente que al ir a denunciar a la policía está abriendo la oportunidad para que te llamen inmediatamente y te ataquen o te digan, oye, estás yendo a soplonearme. Entonces, buscar otras maneras. ¿Se le ha ido de las manos a la policía este tema? Porque además me preocupa la forma en que el gobierno, el Ejecutivo, afronta la situación. Manipulando las cifras que recibe sobre detenciones. No hemos detenido y da un número grueso que parece, wow, la policía está haciendo su trabajo y qué mezquinos quienes no lo reconocen. Pero de ese grueso, o sea, el porcentaje más alto son detenciones por manejar en estado de ebriedad, por microcomercialización, que no son delitos que corresponden a extorsiones, sicariato, cobro de cupos, ¿no? No lo son, efectivamente. Claro. Hemos pasado de la ausencia de la información, lamentablemente, a la manipulación de la información. Incluso los mismos datos de homicidios que se señalan, que al parecer son muy altos, en realidad es un subregistro. Y el dato de homicidios es mucho mayor que el dato que están mostrando del SINADEF. ¿Incluso más alto que SINADEF? Por supuesto, mucho más alto que el SINADEF. ¿Por qué? Porque... Y Santibáñez se molestó con SINADEF, salió a desmentir a SINADEF y aún así el estimado es que estamos... Es mayor. Es mayor el número de víctimas. Porque justamente lo que el SINADEF ha hecho es ocultar o invisibilizar el antiguo CEIC, que era la Comisión Estadística de Información Criminal que dirigía el INEI, con participación del Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, que contaban uno a uno los homicidios. Y el dato ya superaba el actual del SINADEF. Entonces es bastante más el dato real asociado a homicidios que el dato que extrapola SINADEF. O sea, bueno, ok, es querer entonces no ver la realidad o maquillarla, pero nos está reventando porque la media de víctimas mortales en crímenes de sangre son 6, ¿no? O también nos estamos quedando cortos. Yo creo que es bastante más. Es bastante más. Mira, el dato era de 8,6 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿de acuerdo? Al 2021. Ya. ¿De acuerdo? ¿Al día? 8,6 al 2021. Ya. No entiendo cómo hemos pasado 8,6 homicidios a 6, algo. Cuando la tasa del homicidio en frecuencia está subiendo. Es decir, la tasa... Al día. Estamos hablando de al día. O sea, claro, la media. La media. No, la tasa es mayor. La tasa es mayor. Ok. Entonces, ¿hay alguna situación similar en la región donde y que podamos mirar, estudiar y adaptar las políticas que se han aplicado para atacar este tema? Sin duda. Yo creo que, mira, habría que ver varios países y en diferentes momentos. Ya. ¿De acuerdo? Y es verdad, Ecuador, antes de su crisis actual, ¿de acuerdo?, tenía un modelo policial y un marco normativo que permitía y mejoraba el trabajo en la lucha contra la inseguridad. Y era uno de los países con menos homicidios en la subregión. Pero ese escenario, el escenario normativo, que en el caso peruano habría que revisar las normas que hemos generado, que no ayudan al combate de la delincuencia. Pero por otro lado, Chile, por ejemplo, o Brasil o Colombia tuvieron un financiamiento importante en la investigación criminal y en las técnicas de inteligencia. Por otro lado, Brasil ha tenido un importante trabajo en términos de frontera, que es lo que nosotros también deberíamos trabajar en ámbito de frontera. La frontera, toda nuestra frontera oriental está bastante abandonada y nosotros estamos mirando solamente la frontera norte con Ecuador, Colombia y la frontera sur con Chile, cuando tenemos un lateral oriental que lamentablemente está bastante olvidado. Claro, se reclaman fronteras vivas,
Pero las tienes abandonadas en forma de Estado que brinde servicios eficientes. Mira la gente en Santa Rosa y todo este conflicto. Exactamente, ¿no? Y hacia dónde está, justamente hacia el oriente. Claro. Y no solamente eso, sino que además está asociado a mercados criminales bastante trillonarios. Claro. El tema del oro, la minería ilegal, la tala de árboles. Trata de personas. Trata de personas. Claro, claro. Y trata de personas para diferentes ámbitos, no solamente para la explotación sexual, también explotación laboral y también para sicariatos. Okay. Recuerdo gente que se trae y se mueve para generar determinados homicidios y luego desaparece, por eso es difícil ubicarlo después. Vamos viendo varios temas aquí, van saliendo varios puntos. Primero, estrategias diferenciadas según el sector, el negocio criminal del que estemos hablando. En segundo lugar, invertir en capacitación en técnicas de investigación criminal. Técnicas de investigación criminal. Y ahora tenemos el tema de las fronteras. La presidenta se refirió, o sea, como que quiso poner el foco, ha crecido la criminalidad porque hubo gobiernos que abrieron las fronteras indiscriminadamente. ¿Es exclusivamente a eso podemos atribuir este crecimiento exponencial? No, definitivamente no. Tenemos países que han tenido política de cerrar fronteras y igual el crimen transnacional los ha copado. Este problema no es solamente sudamericano, sino también europeo, asiático, donde están participando muchas organizaciones transnacionales porque estamos hablando de industrias multimillonarias, ¿de acuerdo? Y que funcionan no solamente por las bandas, sino que las bandas identifican dónde hay elementos que favorecen su participación. Si nosotros tenemos una minería olvidada, unos grupos o plazas laborales olvidadas, no reguladas, es el crimen organizado quien va a entrar a regularlas. Claro. Entonces, el tema no tiene que ver tanto con la persecución, que hay que hacerla inteligentemente, pero si tú no activas un trabajo sobre las causas, sobre los elementos que están favoreciendo la incursión de estos bandas criminales, pues va a ser un poco de lo mismo, porque va a tumbar una, pero va a aparecer otra. Claro. Va a tumbar la jefatura, pero van a diseminarse o atomizarse las que están dentro. Claro. ¿De acuerdo? Un elemento que antes que acabe, que se ha trabajado muy importante, es la información. La información que manejan los gobiernos locales, la información que manejan los serenos, la información que manejan los fiscalizadores. Hay mucha información que no está siendo sistematizada, que se está perdiendo. Entonces, se requiere, creo yo, que fue una experiencia que hicieron varios otros países, tener equipos multidisciplinarios comunales, o sea, equipos multidisciplinarios distritales. No es los 1.800 distritos. No, claro. Prioriza 10, prioriza 20. Y ahí arme equipos. Eso, donde la situación está verdaderamente caliente, donde están arrinconados. Mercado negro de armas de fuego. No hay delincuente ahora que no lo haga armado. Antes eran los raqueteros, ¿no? El que te arrastraba. Ahora van armados y dispuestos a matar y matan. Efectivamente. La misma ruta por donde entraba y salía la droga y el dinero es la misma ruta donde entran las armas y salen ellas. Okay. Las armas no solamente o sea, es un trasiego porque creo que se detectó, en Día de lo denunció Angélica Villegas, armas que salían del Perú hacia Ecuador, ¿no es cierto? Armamento peruano. Peruano. Ok. Y también, no solamente, también granadas que salieron. Correcto. Hay armas peruanas que atacaron a candidatos ecuatorianos, claro, y granadas peruanas. Es armamento de guerra. Que atacaron carabineros en Chile. Okay. Entonces, lamentablemente estamos teniendo un punto de salida de productos que son... Que habla de corrupción al interior de los almacenes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del arsenal. Lamentablemente... Y corrupción en las fronteras. Es un elemento que hay que mirar. O sea, digamos que si tú miras cómo intervenir en seguridad pública, tienes un ámbito institucional, tienes un ámbito de prevención, tienes un ámbito de control y persecución, y en el Perú, y muy importante, necesitas un componente anticorrupción. No puedes hablar de una política de seguridad pública hoy en día en nuestro país si no tienes un componente de anticorrupción. Menos aún de extorsión, porque la extorsión, como empecé esto, tiene que ver con la garantizar derechos y libertades. Correcto. Pero supuestamente no era el Estado el que hacía eso. Claro. Sí, pues es que la extorsión tiene que ver con un rol del Estado. Bueno, pues es que ahí es donde es uno de los requisitos, digamos, o de las características ya de estados fallidos, donde ya el monopolio de la fuerza y la capacidad de, ¿no?, el uso legítimo de la fuerza y la capacidad de brindarle servicios adecuados a tu población los pierde el Estado y los asume alguien más. En ese proceso estamos, lamentablemente. Es como un retorno a la Edad Media, ¿no? Donde las fuerzas justamente estaban acumuladas o atomizadas en diferentes feudos.
Una más, porque ya sé que me están marcando corte, pero es que este es un tema que nos preocupa a todos, porque nos toca a todos. Entramos a etapa electoral y ya se ven pintas de que todos quieren ser el Bukele peruano. Entonces, hay un tema económico, un tema de diferenciación del tipo de delincuencia configurada en El Salvador y lo que enfrentamos aquí en el Perú. ¿Podemos creerle al que nos dicen yo voy a ser el Bukele peruano y voy a hacer lo mismo y les voy a solucionar el problema? No, claramente no. No. Mira, primero que el tamaño de El Salvador es muy pequeño, la conexión que tiene El Salvador a las lógicas criminales es diferente de la nuestra. Nosotros producimos materia prima que es demandada por el crimen internacional. Ellos no, ellos son parte del comercio. Eran como rostros más identificables, en todo caso las maras y los líderes de las maras, ¿no? Exactamente, y su control territorial es más asociado a lo ubicable. En cambio, en el nuestro es mucho más disperso. Si una persona tiene un negocio en San Martín, en la provincia de San Martín, departamentos, ¿cómo vas a hacer? Y vive en Comas, ¿dónde haces el control territorial? ¿En Comas o en su chacra? Claro. ¿No? Es distinto, es distinto enfrentar... que no nos vendan cebo de culebra. Pero pues, va a haber mucho de eso, ¿no? Sí, Lo que claro. pasa es que detrás del, quizás, el ejemplo de El Salvador está la industria de seguritización. Una industria que te vende un discurso único, asociado solamente al control y la persecución, cuando hay mucho que hacer en materia de información, que no tiene que ver con pistolitas. Mucho que trabajar en tema de prevención y de trabajos predictivos, que está alejado de la cámara. Entonces, creo yo que hay mucho discurso que se ha negado, se ha invisibilizado en favor de un único manera de ver o enfrentar la seguridad. Creo que hay que hacer un cambio en la matriz de seguridad pública. Te agradezco por haber estado con Muchas nosotros, gracias. Enrique. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.